Nuevamente, saludos y muchas gracias por conectarse aquí a su canal, de su servidor, el pastor Haroldo Camacho. Qué gusto me da de tener el honor de su presencia escuchando estos temas, estas conferencias, que realmente no son mías, ni siquiera de Martín Lutero, sino que estamos profundizándonos en la epístola a los Gálatas, escrita por esa preciosa vasija que Dios escogió, vasija de barro, el apóstol Pablo, que recibió del mismo Jesús la revelación del Evangelio. No nos olvidemos esa parte, porque hay muchos que no les gusta ciertas partes del apóstol Pablo, o dicen que, como dijo el apóstol Pedro, son difíciles de entender. Pero lo que Pedro quiso decir es que muchos las tuercen y las pervierten y por eso son difíciles de entender. Pero bien, nosotros estamos aquí con la palabra en este momento y el video anterior lo dedicamos todo a la teología del cambio de carácter y nos apartamos un poco de las conferencias de Lutero, pero no vamos a permitir porque hay mucho más que aprender de este reformador, de este teólogo, y cómo él fue escarbando y escarbando en la palabra, y realmente como él era teólogo y conocedor, traductor de la Biblia entera, traductor de la Biblia al alemán, del hebreo y el arameo al alemán y también del griego al alemán. Y tenía una memoria increíble, pues podemos confiar de que los comentarios de Lutero están acertados en cuanto a la teología del apóstol Pablo. No estoy diciendo aquí que Lutero fue inspirado o que él es profeta o que estos son comentarios inspirados, pero sí son comentarios estudiados. Y creo que el Espíritu de Dios estuvo en ese gran reformador. Bueno, estábamos leyendo aquí de estas preciosas palabras de que cuando nosotros somos justificados, hacemos obras buenas porque ya son las obras de un justo. No puede haber obras buenas, obras justas, a menos que la persona que las haga sea una persona recta y justa. Por lo tanto, primeramente tiene que ser declarado justo por la palabra justificadora de Dios, que dice, cuando nosotros le creemos a Él, que Él es nuestra justicia, entonces Dios nos dice, porque has creído en mí, te declaro justo, santo y recto por siempre ante mi presencia, por causa no de lo que tú hiciste, sino por causa de lo que Cristo hizo a su favor, porque Él es un Padre maravilloso, un Padre celoso, que se regocija en esa gran obra que hizo su Hijo. ¿Quién no está feliz cuando el Hijo de uno hace cosas lindas o hace cosas preciosas? Pues ese es el gozo del Padre, del Espíritu Santo, que se regocijan en la gran obra que hizo Jesús y no la rebajan. Más bien la santidad de Dios, la majestuosa divinidad se exalta en la obra de Cristo y es tan grande que no la disminuyen por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados y nuestras faltas no pueden mermarle, no pueden restarle nada a lo que Dios ya nos dio en Cristo. Es sólido, es la roca más sólida del universo. Esa obra que Cristo hizo por nosotros
y mis pecados, mis faltas, mis defectos, mi falta de cambio. Aunque yo quisiera cambiar en cuantos aspectos de mi carácter, pero aún así mi falta de cambio no se imputa, no se contabiliza a nuestra contra. Dice que lo que no podemos hacer se nos perdona por medio de la remisión de pecados por causa de Cristo. Además, no se nos imputa cualquier cosa pecaminosa que permanezca en nosotros. Y esto es lo que hace que los que se oponen a esta doctrina se rasguen sus vestiduras y dicen, se dan cuenta que ahí están promoviendo el pecado. ¡Ay, quién ha dicho! Esto es más bien para andar con humildad delante de Dios y glorificándolo, porque sabemos que hasta el día de la resurrección o de su gloriosa venida, estaremos en esta naturaleza pecaminosa, donde permanecen muchas cosas en nosotros, pero no se nos contabilizan a nuestra cuenta. Eso es precioso. Por tanto, Pablo en este texto, como también en Romanos 10, compara en conjunto la justicia de la ley y de la fe. No salimos de este tema, porque es necesario comprender lo que es la justicia de la ley y la justicia de la fe. Y estas cosas son tan nuevas que a menos que se repitan de diferentes maneras, no las vamos a entender, porque vienen también objeciones por todos lados, y entonces hay que tener todas las maneras de afirmar la verdad para que cuando lleguen las objeciones, nosotros podamos rechazarlas. Allí él dice, el hombre que hiciere aquellas cosas, vivirá por ellas. Estamos hablando de Gálatas 3, 12, 13, 14. Como si dijera, sería algo muy bueno si pudiéramos cumplir la ley. Y Lutero me ha sacado las palabras de la boca. ¡Cuán bueno sería si nuestras mejores intenciones de cumplir la ley se conectaran con la realidad de la persona que soy! Pero el pecado que mora en nosotros batalla contra contra un perfecto rendimiento de la ley. Y todos, si son honrados, sabrán las luchas que lidian por dentro algunos de minuto a minuto, de segundo a segundo. Cuando el pecado se les obsesiona en la cabeza, si son honrados, se darán cuenta todo lo que necesitan de ser justificados por Cristo. Y muchos de ellos se oponen a esta preciosa verdad, que para ellos sería un gran bálsamo. Y por eso hay tantas personas sufriendo depresión, sufriendo dolor de cabeza, pérdida de ánimo, irritables, porque no pueden vivir a la altura del llamamiento de la ley. Y todos esos síntomas son síntomas que la ley le pone adentro para decir, yo no tengo remedio para ti. Y de hecho, hay un remedio, pero no soy yo. Si tú sigues con esa, voy a decirlo, ¿no?, terquedad
de querer ofrecer a Dios tu obediencia, te vas a poner peor. Yo no tengo el remedio, te dice la ley. Pero sí, ¿dónde está el remedio? Yo te señalo que vayas acá, al Calvario, y allí veas a Jesús muriendo por tus pecados y diciéndote, aquí te estoy perdonando, te estoy redimiendo, estoy muriendo por tus pecados. Estoy brindándote la justicia que tú necesitas. Te estoy regalando en mi sangre vertida por ti el perdón de tus pecados. Y qué alivio para todo aquel que se hinca ahí ante la cruz, diciendo, Señor, mi Dios, apártate de mí que soy pecador. Y aún así, tu palabra te dice, hijo mío, hija mía, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Ya que nadie cumple la ley, debemos huir a Cristo, quien es el fin de la ley para justicia, a todo aquel que cree. Con Cristo, el pecador llega a la ley y se topa con el fin de la ley. Es una muralla y esa muralla es Cristo. Creo que lo comencé a decir equivocadamente. El pecador llega a Cristo. Aunque esté ansioso de cumplir la ley, llega a Cristo y Cristo le dice, hijo mío, te voy a abrir la puerta. Yo no soy la ley. Entra por el hueco que hay en mis manos. Y al otro lado encontrarás salvación. Cristo es el fin de la ley. La ley no puede llegar más allá de Cristo. Algunos dicen, bueno, la ley traspasa y va más allá de Cristo. Pero están negando la Escritura. Cristo es el fin de la ley para obtener justicia. No es el fin de la ley. La ley siempre seguirá cumpliendo su función de acusar, de maldecir, y también la otra función más amable, más bondadosa, de protegernos en esta vida, de darnos éxito en esta vida, de que tengamos buena reputación en esta vida, de que tengamos gozo y paz en nuestra vida terrenal. Pues claro, la persona que no está robando, la persona que no está adulterando, que no está fornicando, no se mete en los problemas que trae todos esos enredos. Entonces, sí, pero para justicia ante Dios, nada de eso te va a mover un pelo de gato más cerca a la justicia de Dios, a ser justificado. No te va a mover ni un átomo. No te va a mover ni un fotón de luz más cerca a lo que es la justicia que Dios acepta, porque esa justicia que Dios acepta es la justicia de su Hijo. Así que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que obedece, a todo aquel que se sacrifica,
a todo aquel que cree. Y es cierto, para algunos creer es un gran sacrificio. Pero Cristo es el fin de la ley para justicia. Que no nos malentiendan aquí los opositores. Cristo nació bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley. Después de haber creído en Él y recibido el Espíritu Santo, es cuando apenas comenzamos a hacer la ley. Y lo que no podemos hacer, nuevamente repite aquí el reformador, no se nos imputa debido a nuestra fe en Cristo. No se contabiliza. Así de grande es el regalo que Dios nos da, la dádiva de Dios. Es Cristo Jesús. Algunos dirán, ¿dónde está el texto, Lutero? ¿Por qué no pusiste ahí un texto bíblico? Es que no es necesario, es obvio. Si el regalo es tan grande, pues cubre todo, hasta lo que no podemos hacer. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando vemos a nuestro prójimo sufriendo o en alguna necesidad. Pero hay tantas cosas más que pudiéramos hacer. Pero estamos en el quehacer de nuestra vida, el quehacer diario, que es necesario y lo hacemos para Dios. Algunos buscan grandes obras que hacer, grandes prodigios, ir de misionero aquí o allá, o dar tantos estudios bíblicos, o hacer tantas cosas. Cuando lleguen a la casa son monstruos. Ese no es el quehacer de la ley. Y la ley condena. La ley te dice, yo te vi dando todos esos estudios bíblicos. Pero cuando entraste a la casa, entraste regañando, exigiendo, con mal cara, reclamando que no habían hecho esto, que dónde está esto, que aquello. La ley es así. Bueno, dice, en la vida venidera ya no necesitaremos la fe. Amén. Ya no veremos oscuramente como por espejo, como hoy, sino le veremos cara a cara. Eso es algo que estimula nuestra imaginación. ¿Cómo será ver cara a cara a aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos? Ese rostro, esa mirada de Jesús que llevó tus pecados sobre su cuerpo, llevó mis pecados. Así que Él me conoce mejor que cualquier persona. Puede ser que en esta vida tú hayas logrado ocultar ciertos episodios, ciertas cosas. Pero cuando veas cara a cara a Jesús, su mirada te va a decir, yo te conozco totalmente y por eso morí por ti, porque te amo. Y nos da ese abrazo de ese gran amigo, de ese gran Salvador, ese abrazo que nadie más te puede dar sino tu Redentor cuando te abraza y te dice, eres mío, llegaste aquí por la fe, me creíste y yo te conozco y me creíste que no te condeno. Eso es mirar cara a cara
al Señor. Allí ya no se necesita fe porque nos estará abrazando el objeto de nuestra fe. Veremos a Dios tal como Él es en la refulgencia de su eterna gloria. Habrá un verdadero y perfecto conocimiento de Dios y amor por Él. Tendremos una sana razón. ¡Ay, al fin! Una sana razón, porque nuestra razón está bastante enfermita, en algunos más que otros. Y tendremos una buena voluntad. Al fin. Porque a veces nuestra voluntad patina y patina feo. Pero no de tipo moral ni teológicamente espiritual, sino con un sentido celestial, divino y eterno. ¿Cómo será eso? Tener una razón con un sentido celestial, divino, ya es otro nivel, ya es otro ambiente. Y muchas personas dicen, bueno, en el cielo yo voy a hacer esto, y en el cielo yo voy a ver aquello, y voy a ir a un universo y al otro. Pero aquí se promete otra cosa, una razón sana, un perfecto juicio espiritual, un amor completamente desinteresado, un amor puro. Mientras tanto, mediante nuestro espíritu en la fe, anhelamos la esperanza de nuestra justicia, es decir, anhelamos ese día. Pero los que buscan el perdón de pecados por medio de la ley y no por la fe en Cristo, jamás en realidad cumplen la ley y no entienden lo que es la vida eterna. Ellos consideran la vida eterna como un premio. Y cuando piensan en el premio, piensan en todo lo que corrieron, en todo lo que sufrieron, en vez de pensar en aquel que les dio la vida eterna gratuitamente. Y por lo tanto lo alaban a Él. En el cielo no habrá autoalabanza. La única alabanza será al Cordero Gloria, al Cordero Gloria, al Cordero Gloria. Bueno, como ustedes se darán cuenta, aquí llegamos a la conferencia 20. Son 41 conferencias que Lutero dictó a los seminaristas allí en Wittenberg. Y cuando estemos a la mitad de esta conferencia, vamos a estar a la mitad de todo, ¿no? Así que estamos avanzando poco a poco. Esta conferencia fue dictada el sábado 12 de septiembre de 1531. Hace sus añitos, ¿no? Pero las verdades que están allí no tienen fecha de caducación, de vencimiento. Así que él continúa, se reúne la clase otra vez y Lutero sigue, toma el hilo nuevamente, él mira sus apuntes donde están. Y dice, por tanto, Pablo llama justos solamente a los que son justificados mediante la promesa. Y la promesa es Cristo, o por la fe en la promesa, sin la ley. Por cuanto los que son de las obras de la ley y pareciera que guardan la ley, no la guardan. El apóstol por lo general concluye que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición.
Pero si guardaran la ley, no estarían en esa condición. Es cierto, todo el que hace las obras de la ley vivirá en ellas, es decir, será bendecido. Pero ese fulano no se puede encontrar por ningún lado. En los miles y miles y miles de semanas que han pasado desde Cristo, no se puede encontrar ni uno que es guardador de la ley y que por lo tanto reciba la bendición de la vida eterna. Fíjense que ahora Lutero pasa a hablar de que la ley tiene un doble uso, uno civil y otro espiritual. Y aquí nuevamente estamos recapitulando, estamos resumiendo. Con respecto al uso civil, todo el que haga estas cosas vivirá en ellas, es decir, pudiera guardar la ley. Si el ciudadano obedece al juez en las apariencias en el reino civil, evitará el castigo y la muerte, lo mismo que nosotros estábamos diciendo anteriormente. Pues el magistrado no tendrá potestad alguna sobre él. Pero este es el uso político de la ley, el uso civil, el cual sirve como freno a los rudos e intransigentes. Repitiendo, ese es el uso político de la ley, el cual sirve como freno a los rudos e intransigentes. Pero aquí Pablo no está hablando de este uso. En este texto, él señala hacia el uso espiritual. Por eso fue necesario incluir una condición. Es como si en el texto estuviera diciendo, si la gente pudiera guardar la ley, serían felices. Sin embargo, ¿dónde están? Por tanto, no son hacedores de la ley, a menos que hayan sido justificados aparte de la ley mediante la fe. Y el Evangelio nos hace comprender cosas incomprensibles o que parecieran estar en oposición. Pero el Evangelio lo une todo, porque dice, no son hacedores de la ley. Pueden hacer todo lo que quieran, pero a menos que hayan sido justificados aparte de la ley, sin ápice alguno, sin pajita alguna de la ley, sino solo mediante la fe. Esta es la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo maldice y condena a los que son de las obras de la ley, él no habla de los que son justificados por la fe, sino de aquellos que procuran justificarse por las obras sin la fe en Cristo. Esto lo digo, no sea que alguno se deje llevar por la imaginación de Jerónimo, quien fue engañado por Orígenes, y los seminaristas conocían muy bien quiénes eran ellos. Jerónimo no entendía nada de Pablo, sino pensaba que era tan solo un mero abogado civil. Aquí él razonaba de la siguiente manera: el santo patriarca, los profetas y reyes fueron circuncidados y ofrecieron sacrificios, por tanto guardaban la ley. Sería una maldad decir que estaban bajo maldición. Por tanto, no todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es falso. Eso lo decía Jerónimo. Y eso lo dicen las sextas hasta el día de hoy, que si estás guardando las obras de la ley, no estás bajo maldición. Eso se escucha en muchos púlpitos de sábado en sábado o de domingo a domingo. En contra de su mejor juicio, Jerónimo contradice a Pablo. Él no sabe distinguir entre los verdaderos guardadores de la ley, justificados por la fe, y esos
paupérrimos hacedores que procuran ser justificados por la ley, aparte de la fe. Así que nosotros no somos mendigos buscando el premio de la salvación mediante nuestras obras. Nosotros somos agradecidos pecadores por haber recibido tan grande justicia de Cristo, su propia justicia, contabilizada como nuestra, aparte de la ley, y tan solo por la fe en Él, por creerle a Él, que Él te dice: te declaro justo, porque te he limpiado con mi sangre y te he revestido con mi justicia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Hasta el próximo.